Buen día mis amigos, ¿cómo están? Hoy nuevamente, retomando el podcast, vamos a continuar una una nueva temporada, hablando de temas financieros. Siempre es bueno compartir. He visto mucha información de personas que realizan inversiones y que también hablan de finanzas personales. Cada uno de ellos son referencias importantes para poder alcanzar objetivos en la vida. Pero he querido tocar el tema también desde mi perspectiva, ¿no? Una perspectiva cultural nacional. Y esto es finanzas. Mi nombre, Elvis Cumpa, como ya lo saben, tenemos el programa todos los sábados y lo dejamos en el Spotify, ¿no? Nos pueden seguir en nuestras redes como Elvis Cumpa, en Facebook, Instagram. Ahora recientemente en TikTok y Kawaii, ¿no? Tratamos como referencia o inicio el libro El tiempo del éxito y la felicidad, el cual nos ha permitido poder expresar nuestros inicios, nuestra vida propia, ¿no? Y cómo eso nos ha encaminado a un clima de bienestar. Largo proceso, ¿no? Pero importante. Hablar de finanzas personales sobre todo, ¿no? Que es el origen de la riqueza humana. Es cómo lo lograste, ¿no? ¿Cómo hiciste para llegar a tal punto? Y muchos somos millonarios o ricos en diferentes aspectos. El más importante debe ser tu bienestar. Que ante todo tu espíritu se complazca y se sienta bien con lo que ha obtenido, con lo que tiene y con lo que espera lograr, ¿no? El no desesperarse o afanarse de encontrar metas materiales, incluso inalcanzables, ¿no? Y ahí entra un proceso de la envidia o del deseo que tiene hacia los bienes de los demás, ¿no? Cada uno de nosotros ha tenido o tiene su propia historia, ¿no? Nadie eligió nacer en una cuna de oro, ¿no? O de repente en un lugar muy modesto o humilde, ¿no? Sin desmerecer ambos textos. Como lo he ido contando en el libro, mi vida comienza muy temprano, pero viene un origen de pobreza, ¿no? Que si bien mis padres podrían ser muy ricos, no lo supieron entender o aprovechar en su momento. Por ejemplo, papá, ¿no? Que viene de la ciudad del Cusco, desde temprana edad tenía que trabajar en el campo, levantarse muy temprano. Había días que tocaba ir al colegio, ¿no? Pero al regresar tenía que continuar las tareas del campo. Hay que arar la tierra, ¿no? Cultivarla, cuidarla. Y el pastear los animales, las ovejas también, ¿no? Hay que sacarlos a cierta hora, de repente estar todo el día en el campo y de ir retornarlos, ¿no? Cuidar a las ovejas, como el buen pastor. Y papá y mamá no estaban siempre presentes, ¿no? Papá, el padre de mi papá, se iba a la selva a trabajar por un periodo, ¿no? Y dejaba todo en control de mamá. Ella tenía que administrar los pocos recursos para hacer alcanzar a sus hijos. Esto es muy complicado, ¿no? Porque en la edad pequeña el niño debiera dedicarse solamente al estudio, ¿no? Y apoyar en tareas del hogar, pero por momentos, ¿no? Para comprender. Y es un apoyo progresivo, ¿no? En este caso era al revés, ¿no? Primero era el trabajo y después el estudio. Y si estudiabas, luego tenías que ver la manera de continuar con el trabajo.
Por el lado de mamá era algo similar, ¿no? Mis abuelos trabajaban duro y mi abuelo en el campo, ¿no? Todos los días. Aparte que contaba con el vicio de la bebida, ¿no? Y que todo lo trabajado o lo ganado podía perderlo fácilmente, ¿no? Igual por la parte de los abuelos de papá, también ha habido una tendencia del alcohol, ¿no? Y es que el alcohol de cierta manera te puede relajar o distraer hasta cierto punto, pero cuando pasas del extremo, ¿no?, al exceso, puede complicar y comprometer el desenvolvimiento de tu vida, ¿no? Porque ya se convierte en un vicio. Ellos no supieron manejarlo en ambos sentidos. Entonces podría decir que tengo una inclinación hacia el alcoholismo o una historia de alcoholismo. Mamá, desde muy pequeña, al igual que papá, tuvieron que trabajar. Mi papá en el Cusco, mi mamá en Junín. Y ese desencadenante, ¿no? Desde 7 años, 8 años, llevar latas de pan a la panadería donde trabajaba mi abuelo, ir al campo a recoger alfalfa, ¿no?, pastear la vaca o los chanchos, ¿no?, ayudar a mamá, ¿no?, llegar a veces con las justas al colegio, hace de que por el lado del estudio no sea tan importante, sino el trabajo duro y constante. Habían sus momentos de juego y de alegría, pero escaso, ¿no? Más era el trabajo, el castigo y poco estudio, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a la ciudad, en Lima, lo mínimo que podrían hacer es trabajar en casa. Y dentro de casa uno sigue reglas, ¿no?, costumbres, aprende labores de casa, ¿no? Y al inicio pues ganas poco, ¿no? Entonces es cama adentro, ¿no? Trabajas, obtienes ingresos, ¿no? Pero al ser insuficientes no puedes ahorrar. Y cuando ellos se juntan y yo nazco por los años 80, ¿no? Mi padre era muy joven, él tendría sus 20 años y mi madre sus 25, 26, con un poco más de años en la ciudad capital. Eso influye porque en el origen, ¿no?, en la genética, las sensaciones o emociones las trasladan al feto, al bebé que está por nacer, y absorbe la genética de ambos, ¿no?, sus caracteres, su personalidad, y sientes, ¿no?, las dificultades de la vida. Ese peso me lo trasladan a mí. Y es una generación que también viene de mis abuelos, ¿no?, que no estuvieron realmente acomodadas. Entonces, el hecho de que tú tienes una cadena, ¿no?, o secuencia de pobreza o de repente de miseria, hace que en algún momento debas romper esa cadena. Y para lograrlo, ¿no?, tienes que hacer cosas diferentes. En mi caso, ¿no?, recuerdo desde pequeño, cuando estuve con mis abuelos un par de años antes de los 5, y lo cuento en el libro, esa necesidad o falta afectiva me hacía tomar caramelos de la tienda. O sea, no tomaba dinero, pero tomaba dulces, una especie de robo. El dulce, el afecto, la necesidad afectiva, porque no estaba con mamá, sino estaba con mi abuela. Y si bien me acostumbré a ella, el cariño es irreemplazable con respecto a una madre. Y esa carencia o miseria o pobreza afectiva también va hacia el dinero. Porque si bien el caramelo lo estás hurtando, yo los saboreaba, pero no los terminaba.
los volví a guardar en un avión de juguete que me habían enviado de Lima. Hasta que mi abuelo me descubrió y claro, mi madre intentó quemarme las manos como un reflejo de educación, ¿no? De no tomar lo ajeno. Con eso aprendí por el terror que no debería volver a hacerlo, ¿no? Pero quedó una experiencia. Tendría 3 o 4 años. Y a lo siguiente, ¿no? Fue a los 7, 8 años, mi primer trabajo. Con mamá, ¿no? Me tuvo que traer a Lima, tenía que trabajar en casa, ¿no? Unos días me dejó con una tía, ¿no? Pero después consiguió un trabajo donde podíamos estar juntos. Y curiosamente, la familia o la casa era de una señora alcohólica. Entonces continuábamos el patrón del alcoholismo. Pero bueno, al margen de ello, estar en ese hogar era muy estratégico para mis 5 años. Porque en el año 85 había un periodo de crisis, ¿no? Del gobierno de Alan García, que se iniciaba, ¿no? Y los problemas, ¿no? De crisis en el Estado. Había que hacer colas, las cosas estaban caras, ¿no? La moneda se devaluaba. Pero el estar en una familia acomodada, de cierta manera, te da protección. Mi papá no estaba al lado, de repente lo veía los fines de semana, pero pudo sobrevivir a su estilo de vida, ¿no? Él trabajaba con su hermano en una imprenta y eso le permitía un ingreso, ¿no? Para subsistir, ¿no? O sobrevivir, más no para ahorrar. Pero no tenía otra alternativa. Había trabajado en casa, ¿no? Y estuvo un tiempo con su hermano. Recuerdo esto porque a veces él le faltaba dinero y tenía que venir a la casa para pedir un apoyo, un préstamo por unos días, ¿no? Hasta que se pueda recuperar. Todo esto de niño lo fui observando inconscientemente, ¿no? Pero veía que habían dificultades económicas. De repente no me daba cuenta en el momento que mamá le daba un dinero, ¿no? Pero sabía que mi papá no estaba bien económicamente. Sabía que mi mamá trabajaba en casa porque estábamos juntos, ¿no? Pero también sabía que no ganaba mucho. Y que por el contrario, tenía que trabajar demasiado para poder estar ahí. Y bueno, nos acompañábamos, ¿no? Y yo iba creciendo y ya empezaba a ir al colegio. Tuve un buen apoyo, incentivo a la educación, ¿no? Porque me permitieron estudiar inglés. No recuerdo si me pagaron los dueños de casa o mi mamá, pero estudié inglés en el Británico a los 6 años. Y me motivaron el trabajo, ¿no? Como que tenía que hacer algo en vacaciones. Cuando tenía 7 años, ¿no? En el 2º grado de primaria. Por mi lado, yo observaba que los niños, ¿no? Del frente trabajaban en un local que era una manzana, ¿no? De tipo galería. Y ellos, sus padres, ¿no? Cuidaban el lugar o vivían ahí. Y ellos salían a trabajar en verano a vender chupetes marcianos. Iban al INSE, compraban y lo vendían en el Parque El Olivar, en San Isidro. Y como eran mis amigos, jugábamos, pero me daba curiosidad. No recuerdo exactamente, pero le habré comentado a mi madre y nos animamos también en la idea, ¿no? Y en una cajita Tecnopor me preparó gelatinas de hielo. Y con esto yo salí a vender al Parque El Olivar, ¿no? Y empezaba a ganar dinero. Y bueno, todo el dinero se lo daba a mamá, pero veía cómo las personas me colaboraban, ¿no? Hasta que en uno de esos días tuve la mala suerte, ¿no? O el aprendizaje de conocer un joven que se ganó mi confianza, se hizo amigo
y me llevó hasta el final del parque por unas cuadras ya más alejadas. Afortunadamente no me hizo daño, pero me arrancó todo el billete que tenía en la mano, ¿no? Y él me dijo que regrese por el mismo lugar y él se retiró, ¿no? Eso me impactó, ¿no? Porque había ya varios días o semanas que vendía y no tenía problemas. Me sentía siempre seguro, ¿no? Era la primera vez que me estaban robando. Y eso me impactó porque pudo haber pasado algo mayor, ¿no? Porque en la inocencia llevas algo. Quieres ayudar en casa, quieres ganar dinero, pero yo lo veía como un juego, ¿no? Pero iba viendo el manejo, ¿no? A conocer la moneda y a intercambiar. Y este joven, pues, un mal hábito, ¿no? Aprovecha su forma, ¿no? de convencimiento, que gana mi amistad y hace el robo, ¿no? Después, unos meses, cuando fui a visitar una tía por Barrios Altos, lo volví a ver, ¿no? Pero vivía, me parece, por esa zona, pero no dije nada, o en todo caso lo asocié a ese joven, ¿no? Pero siempre cuando uno sufre un atraco, a veces te queda marcado el rostro de la persona. Pero no tuve el valor para decir, aparte que estábamos en un sitio que no es muy seguro, donde no hay policía, no tendría sentido. Y guardé silencio y continué la vida. Pero son momentos en los cuales uno va viendo el manejo del dinero desde muy pequeño. Ese manejo es importante porque estás viendo cómo trabajan tus padres, ¿no? Que es difícil obtener dinero, ¿no? Que no vas a poder tener todas las comodidades y que hay que esforzarse. Adicionalmente, ¿no? En la casa donde vivíamos, donde trabajaba mamá, el señor, ¿no? El abogado, que era compañero de la señora, venía siempre de visita y me hablaba, ¿no? Me hablaba cosas importantes para el desarrollo de una persona, ¿no? Como ser uno de grande. Y me daba algunas frases o poemas para yo recitarlas, ¿no? De tal manera que comprenda mis orígenes, de dónde vengo y cuál es mi objetivo. Y él decía incluso, o me motivaba, ¿no? Que tenía que prepararme para ser presidente del Perú. Y yo lo tomaba siempre como una cúspide, ¿no? Pero dentro de esas motivaciones estaba la costumbre, ¿no? O el cuento del diente. Cada vez que se caía un diente, uno podía poner en una cajita el diente y ahí recibía un dinero. No sé, una costumbre americana, ¿no? Pero yo ponía dinero y del ratón y recibía un dinero por mi diente que se caía. Y eso me motivaba porque cada vez que se me caía un diente yo lo ponía en la cajita y luego veía dinero. Y él me decía que era el ratón, ¿no? Que te dejaba un dinero. Pero era el señor Eduardo, que lo recuerdo siempre con mucho afecto porque era un mentor a mis 5, 6, 7 años que me hablaba, ¿no? Sabíamos que proveníamos de una familia humilde, pero siempre me veía como una persona con gran potencial. Otra motivación era hacia el estudio. El ser hijo único tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Y la falta afectiva hace de que te esfuerces por conseguir cosas. Una de ellas era mi aplicación hacia el estudio. Resaltar entre mis compañeros académicamente para mí era importante. Y eso se reflejaban en mis notas. Desde los primeros grados traía buenas notas y si traía un 20 o una buena calificación, el señor Eduardo me recompensaba, ¿no?
no veía el alcance del dinero a lo que podía llegar, pero era simbólico, ¿no? O sea, sacas buena nota y ganas. Haces bien tu trabajo y ganas, ¿no? Cuidas tu diente, ¿no? Y ganas. Entonces, estos mensajes, ¿no? Subliminales te hacen ir viendo tu aprecio hacia el dinero como herramienta. No todos hemos tenido esa costumbre, ¿no? De repente en la sierra o en la costa, en la selva, ¿no? De que se te cae un diente y te dan dinero, ¿no? O si sacas buena nota, ¿no? Son pocos los padres que pueden incentivar económicamente, ¿no? Aunque el gesto, ¿no? La motivación de un padre, el aliento, también es importante, ¿no? Más allá del dinero. Pero en mi caso fue así, ¿no? Fue una simbología. Y esos años en la infancia la pasé bien, ¿no? Protegido. Porque con mamá apenas llegué, me matriculó en un nido de pitucos, ¿no? O de gente adinerada, porque era el más cercano en el distrito. Y tuvo que pagar una suma alta, pero le hicieron un pequeño descuento, sabiendo de que ella era ama de casa, ¿no? Entonces, estos son los inicios de la finanza personal. Todavía no contaba el dinero. Unos años después, a los 9, 10 años, tengo que regresar con mi mamá después de 5 años de estar en esta familia acomodada. Hubo un problema, una discusión, ¿no? Y tuvimos que retirarnos. Fueron para mí 5 años fenomenales, pero quizás no para mamá porque el trabajo era bien agotador y a veces soportar a una persona alcohólica, ¿no? Es un doble golpe y los pocos ingresos, todo ello suma. Entonces decidimos retirarnos y afortunadamente para ese tiempo papá ya había dejado de trabajar con su hermano en la imprenta y ya trabajaba de manera independiente, algo que también me sirvió de modelo, ¿no? No había mucho trabajo, pero sí había la posibilidad de ser independiente. Y él empezó vendiendo chocolates Winter de pasas y maní. Y hizo el miedo a un lado porque su hermano le dio vacaciones, ¿no? Pero él necesitaba el dinero del día a día porque si no, no comía. Esa desesperación o necesidad lo motivó a adquirir una cajita de chocolates y no subir a los carros, sino ir a Miraflores y ofrecerlo, ¿no? Él vivía en Barranco. Ya los fines de semana la pasaba con él, pero no sabía todavía de su trabajo. Posteriormente ya me contó, hasta que tuvimos que llegar a casa. Y en la casa de Barranco, pues de un pequeño cuarto pasamos a otro pequeño cuarto, ¿no? No estamos hablando todavía de una casa. Y ahí también ves tu carencia, ¿no? Porque tus espacios son reducidos. Pero te acomodas, ¿no? Te acostumbras, ¿no? Porque más allá de la parte material está que la familia esté unida, ¿no? Y fueron unos años también de mucho apego a mamá, ¿no? Si bien estuve en la sierra hasta los 5, de los 5 a los 10 pues estuve con mamá bien apegado, ¿no? Trabajaba en casa, ¿no? Y en Barranco también compartimos. Y lo difícil es que estábamos todos en un mismo cuarto, ¿no? Entonces no había intimidad ni para ellos ni para mí, pero lo sobrellevábamos. Entonces ahí observé que papá tenía buenos ingresos, trabajaba. Y apenas llegamos, estaba preparado para recibirnos. Compró una televisión en blanco y negro, ¿no? Una plancha, una licuadora, con sus ahorros.
Eso fue importante porque le dio seguridad a mi mamá y mi mamá también empezó a trabajar. Algo que apenas yo llegué y en época de verano fue empezar también a trabajar. Y esto fue importante porque tal vez no nació de mis padres, pero sí de mi persona. Y porque había una invitación, ¿no? En la quinta donde vivíamos, teníamos dos amigos, Wilson y Nelson, que en verano iban a la playa, ¿no? Y tenían un puesto, ¿no? Un permiso para expender gaseosas y cervezas, incluso raspadillas. Entonces yo me asocié con uno de ellos y empecé a trabajar, ¿no? Recuerdo que iba todos los días de verano, creo que incluso de lunes a domingo. Trabajaba desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y al final del día me daba una moneda de 50 céntimos, que en ese tiempo me permitía adquirir una gaseosa personal, ¿no? Y una galleta. Con esos 50 céntimos yo llegaba de mi día agotador, me iba a la tienda y compraba y tomaba mi gaseosa y mi galleta, que me era lo que me gustaba, ¿no? No tenía sentido del ahorro, sino la recompensa en ese momento. Y así hacía todos los días. Eso significa que al final no me quedaba nada. Pero fue una experiencia, ¿no? Del trabajo duro y con poca remuneración. Así funciona, ¿no? Era una manera de estar ocupado, ¿no? Mis padres hacían sus actividades y yo me iba todo el día a trabajar. Ahora, no sé si habrá habido un acuerdo, ¿no? Pero creo que no. Todo era trato directo con mi empleador. Y aprendí mucho, ¿no? Conocí a algunas personas en la playa. Recuerdo que Acachín, Machín, estaba con una chica en las cuales ellos hacían un show infantil. Y todavía no eran famosos, pero habían ido a la playa, ¿no? A tomar sol y beber algo. Y ahí estaba yo, ofreciéndoles bebidas. Y bueno, un paralelo antes de concluir, para que quede en la reflexión. Es el momento en que papá iba a vender y dejaba al final del día, ¿no? Su pantalón lleno de monedas. Y instintivamente, ¿no? O ambiciosamente, yo tomaba dinero de él. Tomaba algunas monedas y me las guardaba. Y la finalidad, no sé, era de juntar. Y en ese tiempo sí empezaba a juntar y las cambiaba con un amigo, ¿no? El otro amigo que era Wilman y que también iba a la playa, ¿no? Y a veces necesitaba sencillo, entonces él me daba billetes y yo le daba las monedas. Y ese billete lo iba guardando en mi billetera, ¿no? Como parte de mis ahorros. No le decía nada a papá, pero le estaba robando. Y eso también he tratado de interpretarlo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si papá descubría, ¿no? No se daba cuenta, pero en un momento determinado este dinero fue de mucha utilidad, porque pude hacerle entrega, ¿no? De una parte para que compre mercadería, ¿no? Él había crecido en el sector ambulante, ¿no? Y de una cajita de caramelos o de chocolates pasó a una caja de madera, ¿no? Donde hasta gaseosas llevaba. Entonces era un movimiento económico, pero así como todo negocio crece, también se estabiliza y de ahí decrece o se estanca. Había el control municipal y que impedía, ¿no? Que uno transite libremente. Y a veces le decomisaban su mercadería, ¿no?
O sea, no había mucha venta, las cosas habían subido y ya no tenía tanto ahorro. Entonces este dinero que yo lo iba juntando no lo gastaba y era mi ahorro, ¿no? Pero en un momento determinado él tenía necesidad y sabría que tenía algo, ¿no? Y me pidió o se lo brindé. Y eso fue importante para que él continúe en su actividad, porque producto de este trabajo nosotros comíamos, ¿no? Y estábamos bien. Entonces, estas cosas son mensajes, ¿no? Enseñanzas. Por eso que siempre hablo en mis podcasts del Robin Hood, la finalidad que tú haces para robar. Si permite luego ayudar a los demás, ¿no? Es una finalidad buena. Pero si tú tomas algo que solamente te beneficia a ti, ¿no? O a tus necesidades, realmente estás haciendo daño. Entonces esas cosas, si tú las diferencias, ¿no? Puedes comprender las cosas que suceden en la realidad. Con todo esto, aprendí muchísimo de finanzas y las compartí, ¿no? En mi libro. Y en este primer episodio de finanzas les he hablado de una introducción, ¿no? A la finanza personal, cómo uno puede ir encaminando. Hemos hablado de la etapa de cero, desde mis abuelos, mis padres, hasta los 10 años aproximadamente. En los siguientes episodios iré avanzando en edad, ¿no? Para ir comprendiendo cómo fue el manejo de finanzas, ¿no? En todos los casos sí juntaba dinero, ¿no? Y es probable que ese dinero se lo daba a mamá para ir a comprar algo, ¿no? O lo compartíamos. Luego esa filosofía cambió a lo largo del tiempo, ¿no? Pero descubrir esos orígenes son los que influyen cómo uno va generando su riqueza, ¿no? O su acumulación. Bien, mis amigos, ha sido genial compartir con ustedes esta cuarta temporada, ¿no? Con los podcasts de finanzas. Un fuerte abrazo y nos vemos en la cumbre del éxito.